Si jugás al fútbol, este video es para vos. Este es el mejor video que vas a encontrar en YouTube, te lo aseguro, sobre alimentación en futbolista. ¿Por qué? Porque vamos a ver todo lo que tiene que saber un futbolista sobre la alimentación, qué desayunar, qué almorzar, qué merendar, qué cenar, qué comer el día antes de un partido para llenar nuestras reservas de glucógeno, que el glucógeno es la forma en la que se almacenan los hidratos de carbono y así al otro día estar con mucha energía. Qué comer antes de un partido, qué comer después de un partido para recuperarte, qué comer en el entretiempo, que los futbolistas es muy importante que consuman comida en el entretiempo. Vamos a ver qué alimentos, qué cantidad, vamos a ver el tema de la hidratación, suplementos para futbolistas, vamos a ver todo al detalle. Y para eso nos vamos a basar en un artículo recientemente publicado que fue escrito por expertos de la UEFA. Y es muy completo. Yo se los voy a simplificar para que lo entiendan todo al detalle. Hay algún tema complejo que si no lo entienden lo pueden escribir en los comentarios y yo les voy a estar ayudando, o me escriben por mensaje privado de Instagram, que es timoteoacosta.nutrifit. Ustedes van a Instagram, me escriben ese nombre, me escriben por mensajes privados y los voy a ayudar. Díganme que vienen del video de nutrición para futbolistas y les ayudo sin problema. Comer bien en el fútbol es fundamental, muchos no lo saben, pero puede hacer la diferencia y vas a mejorar muchísimo tu rendimiento deportivo. Te va a dar más energía, vas a que puedas correr más distancia, más sprints, o sea, corridas a máxima velocidad, y va a hacer que seas más fuerte. Te va a ayudar a recuperarte más rápido de tus entrenamientos, va a disminuir la probabilidad de tener calambres y lesiones. Va a mejorar la toma de decisiones, muy pocos lo saben, y la precisión en los pases y tiros. Retrasa la fatiga. Y esto está demostrado científicamente. Hay muchos estudios que indican que futbolistas que están deshidratados, o futbolistas que están consumiendo pocas calorías, o futbolistas que durante el final del partido se les acaba sus reservas de glucógeno, o sea, de hidratos de carbono, disminuye en la toma de decisiones. Entonces es muy importante la alimentación. También nos va a ayudar a disminuir nuestro porcentaje de grasa, aumentar nuestra masa muscular. Entonces es fundamental la alimentación. Vamos a ver todo al detalle. Y acordate de darle me gusta, que valoro muchísimo los me gustas porque hace que le llegue a más personas también. Primero que nada, hay que entender que en los partidos de fútbol se gastan muchas calorías, principalmente por ejemplo a nivel profesional. En un partido se puede llegar a gastar entre 1300 a 1600 calorías durante el partido. Entonces ese desgaste tan intenso después hace que no te recuperes para tu próximo entrenamiento. Por ejemplo, jugás un partido un domingo y entrenás al otro día o a los 2 días, quizás no estés a tu 100% recuperado y eso puede hacer que te lesiones. Entonces, después de un partido intenso que jugaste los 90 minutos, es fundamental reponer las hidratos de carbono, proteínas, calorías, hidratación. Vamos a verlo todo al detalle, pero es muy importante la recuperación después del partido porque nos va a llevar factura a largo plazo. Y hay que entender que el fútbol es un deporte muy intermitente, intenso, y es por eso que los hidratos de carbono van a ser nuestro combustible, nos van a dar energía y es fundamental consumirlo. El 60 al 70% de la energía utilizada en un partido de fútbol viene a través de los hidratos de carbono. Entonces, es fundamental consumir papa, arroz, pasta, panes, frutas, vegetales, avena, quinoa, etc. Inclusive el día de partido también seguís consumiendo calorías después del partido. ¿Por qué? Porque tu cuerpo necesita recuperarse y sigue aumentando el gasto energético. Se dice aproximadamente que un futbolista profesional aproximadamente gasta unas 3500 calorías. Hidrato de carbono, para los que tienen miedo, muchos deportistas, principalmente los futbolistas, piensan que los carbohidratos engordan. Hay que entender que los carbohidratos son el combustible, es lo que nos va a dar energía, ¿ok? No te va a engordar. Por ejemplo, miren los maratonistas keniatas, que son muy flaquitos. El 70% de sus calorías viene de los hidratos de carbono, inclusive a veces un 80%. El resto viene de grasas, que es la parte amarilla en la gráfica, y un 10% de proteína.
no se los ve gordos y consumen cantidades gigantescas. Miren mira, este competidor de Mr. Olympia consume más de la mitad de sus calorías a través de los hidratos de carbono. ¿Y se lo ve gordo? No, tiene un porcentaje de grasa muy bajo. ¿Por qué? Porque los hidratos de carbono no solamente te van a dar energía, sino que también contribuyen a la ganancia de masa muscular en conjunto a la proteína. Se los considera como los ahorradores de proteína. Entonces, se complementan muy bien los hidratos de carbono y las proteínas. En conjunto funcionan de 10 puntos. Entonces, no le tengas miedo a los hidratos de carbono. El día antes de un partido, el entrenamiento en general es más tranquilo, pero se tiene que consumir bastantes hidratos de carbono, cantidades bien grandes, para así llenas tus reservas de glucógeno. Como les dije antes, es la forma en la que se almacenan los hidratos de carbono. Cuando comes un pan o comes una pasta, en tu cuerpo no se almacena en forma de grasa, se almacena en forma de glucógeno. Obviamente, si comes en exceso cantidades gigantescas, abismales de azúcar y de todo, bueno, ahí sí se va a almacenar en forma de grasa. Pero, ¿qué cantidad necesitamos de hidratos de carbono el día antes del partido? De 6 a 8 gramos de hidratos de carbono por kilo de peso. Por ejemplo, si pesas 77 kilos, haces 77 por 6 o 77 por 8. Y ahí el resultado es el rango de hidratos de carbono que tienes que consumir en un día. Ten en cuenta esto, que por ejemplo 100 gramos de hidrato de carbono no es lo mismo que 100 gramos de arroz o 100 gramos de banana. No, 100 gramos de banana tiene muchísimo menos de 100 gramos de hidrato de carbono. Tendrá capaz 30 gramos de hidrato de carbono o menos. Entonces, muy importante tener en cuenta eso. Entonces, ¿cómo sabes cuántos son 100 gramos de hidrato de carbono? Bueno, la forma más sencilla es te bajas una aplicación de celular y registras el alimento y te va a decir cuántos hidratos de carbono tiene. Puedes bajarte la que vos quieras y te sientas más cómodo. Puede ser MyFitnessPal, que ahora la versión gratuita no está muy buena, la versión paga sí. Fat Secret, que la versión gratuita está bastante bien. Fitia, o la que vos te sientas cómodo. En Latinoamérica, Fat Secret, en Uruguay, Argentina y Chile, sé que tienen muchos productos de sus supermercados, no sé en otros países, pero pueden investigar. Pero eso, lo más preciso es utilizar una tabla de composición química de alimentos de tu país. Es un poco más complejo. Si esto te va a llevar mucho tiempo, trabajo, dedicación, si estás dispuesta a dedicarle mucho tiempo, bárbaro. Y si no, escribime por Instagram, como les dije, timoteoacosta.nutrifit, me escriben y veo de ayudarlos. Los jugadores que comienzan con reservas de glucógeno bajo, o sea que consumieron pocos hidratos de carbono, van a correr menos distancia y a menos velocidad, principalmente en el segundo tiempo. Y está estudiado esto. ¿Qué comer antes del partido? Bueno, es importante que los jugadores consuman una comida rica en CHO, hidratos de carbono, de 1 a 3 gramos de hidratos de carbono por kilo de peso, 3 a 4 horas antes del inicio del ejercicio. O sea, que 3-4 horas antes del partido consumís entre 1 a 3 gramos de hidrato de carbono. O sea, si pesás 77, entre 77 y 77 por 3, ahí tenés la cantidad de hidratos de carbono. 3-4 horas antes. Si tu partido es en la mañana, bueno, trata de que sea capaz 2 horas antes, sí, o lo más temprano que puedas. Y de última, que sea solo 1 gramo de hidrato de carbono por kilo de peso si lo puedes digerir. Por ejemplo, si tu partido es a las 9 de la mañana, bueno, a las 7 trata de comer, si pesás 77, bueno, 77 gramos de hidrato de carbono. Pueden ser también de fácil digestión. También hay que evitar muy cerca antes del partido alimentos con mucha grasa, alimentos con mucha fibra. Por ejemplo, antes de un partido evitar comer ensalada. Los vegetales son muy saludables, pero enseguida antes de un partido no se consumen porque te puede caer mal, te va a costar digerirlos. También hay que evitar alimentos picantes. Los beneficios de las comidas previas al partido pueden extender el rendimiento técnico de los jugadores. Por ejemplo, se observó una mayor velocidad de regate cuando futbolistas profesionales jóvenes consumieron un desayuno más abundante, 500 calorías frente a 250 calorías, con un 60% de hidratos de carbono, 135 minutos antes de un partido.
Cuando el calendario de partidos tienen muchos partidos en la semana, por ejemplo 2 partidos por semana o 3 en algún caso, hay que consumir bastantes hidratos de carbono, de 6 a 8 durante las 48 a 72 horas entre los partidos. ¿Ok? En los partidos que empiezan temprano, el día anterior es muy importante hidratarse bien. Entonces, si jugás en la mañana, el día anterior toma bastante agua. ¿Ok? Si el partido es en la tarde, por ejemplo a las 2 del mediodía o en la noche, se debe consumir de 5 a 7 mililitros de agua por kilo de peso 2 a 4 horas previo al inicio del partido. O sea que si pesás 77 kilos, haces 5 por 77 o 7 por 77 y ahí tenés la cantidad de mililitros de agua que tendrías que tomar antes del partido. O sea, 2 a 4 horas antes. No te recomiendo tomar demasiada cantidad enseguida antes del partido porque te pueden dar ganas de ir al baño o sentirte pesado. Entonces, 2 a 4 horas. Eso lo vas manejando vos. Durante el partido, hidratos de carbono simples y líquidos. ¿Ok? En el calentamiento se recomienda consumir de 30 a 60 gramos de hidratos de carbono simples. ¿Cuáles alimentos pueden ser? Pasas de uva, dátiles, gomitas azucaradas, una bebida azucarada, por ejemplo Powerade, Gatorade, una bebida con maltodextrina, geles energéticos, una banana podés comer, que tiene que ser madura, o sea, tirando a, viste, en la imagen esta que les pongo abajo, a la de más a la derecha o la segunda más a la derecha, o de madura a muy madura. ¿Okay? También pueden ser barritas energéticas, que son barritas azucaradas, evitar que tenga exceso de fibra o mucha grasa, o evitar que tengan whey protein, proteínas agregadas para antes de un entrenamiento. ¿Okay? El azúcar para la salud en general no es bueno, o sea, hace mal el azúcar, pero para el rendimiento deportivo, para enseguida antes de un partido, viene muy bien. 60 gramos de hidrato de carbono en el calentamiento, solamente si va a ser un calentamiento intenso o una hora antes del partido pueden ser 60 gramos de hidrato de carbono. Para la mayoría de los futbolistas, con 30 gramos de hidrato de carbono en el calentamiento es más que suficiente. Si no sabes cuántos son 30 gramos de hidrato de carbono, como te dije, escribime por Instagram y lo vemos. ¿Ok? En el entretiempo se consumen de 45 a 60 gramos de hidrato de carbono. O sea que cuando estás en el entretiempo, termina el minuto 45, la charla con el técnico, ahí comer. ¿Ok? Cualquiera de estos alimentos mencionados. Ojo, si vos no estás acostumbrado a comer estos alimentos, lo que te recomiendo es que en un entrenamiento ahí pruebes si te cae bien, porque hay personas que le puede dar dolor de panza, pero esto se entrena. Entonces, en un entrenamiento arranca probando en la mitad del entrenamiento 20 gramos de hidrato de carbono, después 30, después 40, después 50 y si en un momento llegas a 60 y tolerás bien, te viene de 10 puntos. ¿Cuál de estos alimentos es el mejor? El que mejor te caiga a vos y sientas que lo puedas digerir bien y no te caiga pesado. Es muy individual, ¿ok? A mí, en lo personal, lo que mejor me cae son los geles energéticos, ¿ok? La marca que ustedes quieran, que se sientan cómodos, pueden ir probando distintas marcas. A veces unas tienen un poco más de fructosa y a las personas les puede caer un poco mal. Y si no, las bebidas de maltodextrina también me vienen muy bien. También en el entretiempo pueden comer un chicle de cafeína. A veces no es fácil conseguirlo, pero si consiguen, viene bárbaro, porque es cafeína de muy rápida absorción. Se venden a veces en tiendas de suplementos, en Amazon, Mercado Libre, depende del país. Pero si buscan en general, se encuentra. En Uruguay no he encontrado, pero sé que en Argentina sí. Después del partido es muy importante comer e hidratarse. Y es muy importante esto, porque esto es lo que nos va a llevar a la próxima semana a estar al 100%. Después de un partido, lo que podés hacer es consumir 1 gramo de hidrato de carbono por kilo de peso durante las siguientes 4 horas. O sea, termina el partido, 1 gramo de hidrato de carbono por kilo de peso. A la hora, 1 gramo de hidrato de carbono por kilo de peso. A la hora, 1 gramo de hidrato de carbono por kilo de peso. A la hora, 1 gramo de hidrato de carbono por kilo de peso. Si el partido es en la noche, bueno, solamente consumís
En vez de 1 gramo, consumís 1,5 gramos de hidrato de carbono por kilo de peso y ahí te vas a dormir. ¿Ok? Por ejemplo, si jugás termina el partido a las 9 de la noche, bueno, 1,5 gramos de hidrato de carbono. Si no se quieren complicar, equivale a un buen plato de pasta grande y lo acompañás con, por ejemplo, una salsa boloñesa, o sea, una salsa con salsa de tomate y pedazos de carne, ¿ok? La carne te va a aportar proteína. Después del partido, 25 gramos de proteína va a ser suficiente. Podés consumir 30, 40 gramos si querés. Con más de 40 no va a ser necesario, ¿ok? Y tener proteína mínimo en 4 tiempos de comida: desayuno, almuerzo, merienda, cena. Tener una porción de proteína para recuperarse. Si querés podés meter colación a alguna proteína, no es necesario, pero con desayuno, almuerzo, merienda y cena proteína va a ser más que suficiente. Algo que se recomienda también a veces es que si el partido es en la noche, se puede consumir una buena porción de caseína. La caseína es una proteína que está en la leche. Podés comprarte un suplemento de caseína. Yo en la personal no gastaría plata en eso. Lo que haría es, por ejemplo, te puedes tomar un whey protein si querés, o un buen licuado con leche, no sé, 500 mililitros de leche, y ahí vas a tener bastante caseína, porque es una proteína de larga digestión. Entonces vas a tener proteína durante toda la noche. Entonces una buena opción es tomar una buena bebida, un buen licuado con bastante leche. Respecto a las calorías, bueno, en la Premier League, durante un microciclo de temporada de 7 días, que constaba de 2 partidos y 5 días de entrenamientos, se vio que el gasto energético era de 3.500 calorías por día. Obviamente, si sos un jugador amateur o jugás en una liga que tiene solo un partido por semana, el requerimiento energético va a ser mucho menos. Si querés saber cómo calcular tu requerimiento energético, escribirlo en los comentarios, así lo tengo en cuenta para otros videos, ¿ok? Y después el requerimiento energético en general de los porteros, también conocidos como arqueros o goleros en el país, es un poco menor, 600 calorías menos aproximadamente. Hay que entender que ese valor energético es para jugadores de la Premier League inglesa, que tenían 2 partidos por semana, 5 entrenamientos, que los entrenamientos seguramente eran también relativamente intensos. Respecto a qué cantidad de proteína, una persona promedio que no hace deporte o hace capaz 2 días a la semana recreacional, muy tranquilo, necesita de 0,8 gramos de proteína por kilo de peso. O sea, si pesa 80, 80 por 0,8. ¿Ok? En fútbol, con 1,6 gramos de proteína por kilo de peso va a ser más que suficiente. En la Premier League se consumía un poco más, 2 a 2,5 gramos de proteína por kilo de peso. No es necesaria tanta cantidad. Si te hace feliz, podés consumirla sin problema. Pero bueno, las ventajas de la proteína es que te va a ayudar a recuperarte, te va a dar saciedad, te va a ayudar a mejorar la masa muscular, pero con 1,6 en el 99% de los futbolistas va a ser más que suficiente. Bueno, 2 gramos por kilo de peso si sos futbolista de élite que entrena a un nivel súper intenso, pero con 1,6 gramos por kilo de peso es más que suficiente. Como dije, todo esto de calcular gramos por kilo de peso y eso lleva tiempo, es complejo. Si te lográs adaptar, bárbaro, y si no, acudí a un nutricionista de tu país o escribime a mí, te ayudo, vamos viendo, ¿ok? Acuérdense también de darle me gusta, Valero infinito, suscríbete también para seguir viendo videos de nutrición para futbolistas. Respecto a suplementos, hay millones. Podría hacer un video de 3 horas hablando solo sobre suplementos para deportistas, para futbolistas. Hoy vamos a hablar de algunos, los más básicos, que tienen evidencia científica que sirven: la maltodextrina para durante el partido o un ratito antes, bárbaro, o enseguida después para recuperarte. Es un tipo de hidrato de carbono de fácil digestión. La creatina monohidratada te la recomiendo si entrenás pesas, si no, no sería muy necesario, por lo menos 3 veces por semana o mínimo 2. Si entrenás 4, ahí sí ya le vas a encontrar beneficios, principalmente para los que están buscando ganar masa muscular
y tener más fuerza les puede ayudar. ¿Qué cantidad? Con 3 a 5 gramos por día, los 7 días de la semana, está bárbaro. Tengo otro video que hablo todo sobre específico sobre la creatina, cómo prepararla, en qué momento del día tomarla, te habla todo específico. Puedes ir a mi perfil, buscar el video sobre la creatina, te hablo todo al detalle, lo que tenés que tener en cuenta, mitos, si es segura, para qué edad se puede consumir, etc. También puedes consumir pastillas de cafeína. Si sos menor de edad, en general no te la recomiendo, pero si ya tienes 18 más, con 4 miligramos de cafeína por kilo de peso. También tengo un video que te habla todo específico sobre la cafeína en pastilla versus cafeína tomar en café. Tiene más ventaja la cafeína en pastilla. Esas marcas que puse no es que las recomiendo ni nada, fueron las primeras que encontré en internet, no tengo conflictos de interés, nadie me pagó, pueden comprar esa marca, otra marca, lo que les haga feliz. También pastillas de sales, que lo que es sodio con potasio. Te ayuda principalmente si vas a tener partidos días de que hace mucho calor. En invierno no los consumiría, pero los días que vas a ver que vas a sudar mucho, te va a venir de 10 puntos. Y eso es todo por hoy. Cuéntenme de qué país son, lo valoro infinito. Suscríbanse, denle me gusta, compartan esta comunidad de deportistas. Así que los invito a suscribirse y escriban en los comentarios de qué quieren que hable en mi próximo video. Y valoro mucho que hayan llegado hasta acá. Vamos arriba. Y también síganme en Instagram los que quieran. Timoteo Acosta.NutriFit. Nos vemos.